Hola, soy Mason de la Universidad de Cocina de Estados Unidos. Hoy, 5 de junio, comenzamos las noticias del mercado estadounidense. Hoy también, Mason está aquí para proteger la mente de los inversionistas en acciones estadounidenses sin cambios. Antes de comenzar con las noticias de hoy, un breve anuncio. Estoy viendo una casa en California, donde vive mi esposa, la Francia. No pude ir a ver la casa en persona, pero la recorrí a través de una videollamada con mi esposa y un representante de la universidad. Así fue como pude ver la casa por video. Podremos mudarnos a esta casa a partir de agosto, y solo de pensarlo me siento muy emocionado y nervioso al mismo tiempo. Ahora, si solo nos quedan un par de meses, podré organizar mi vida en Inglaterra y mudarme a Malasia desde Corea sin tener que hacer escala durante más de una hora. Así es como podré mudarme a Malasia. Si puedo mudarme a Malasia, así será. La transmisión de WeWon y también el canal de miembros de WeWon están experimentando muchos cambios. Por eso, gradualmente, estamos creando nuevos contenidos interesantes para que muchos puedan verlos y participar en actividades de inversión. Planeamos el contenido de forma más activa. Nos esforzaremos para que más personas reciban amor a través de WeWon Channel y se conviertan en miembros de WeWon All-in-One. Si nos dan solo 2 meses más, podrán ver el nuevo aspecto de Mizon que muchos de ustedes esperan. Bien, entonces comenzamos de inmediato con las noticias estadounidenses de hoy, que fueron preparadas para el 5 de junio. Hoy también les resumiré la situación del mercado de valores estadounidense. Veamos primero el índice S&P 500. Ayer también estuvo tranquilo. El color rojo es bajista y el color verde es alcista. Si miramos por sectores, hubo un poco más de sectores con números negativos. Pero, a pesar de eso, las empresas de megatecnología en general estuvieron en verde, por lo que el índice S&P 500 pudo registrar un plus. Así es como se ve. Dow Jones bajó un 0.2%, el S&P 500 apenas subió un 0.074%, pero de todas formas logró cerrar en positivo. El sector tecnológico y las acciones principales tuvieron un buen desempeño, lo que permitió al Nasdaq registrar un aumento del 0.32%. Por eso, el Dow Jones no tuvo un buen desempeño, mientras que las acciones tecnológicas, menos dependientes de la economía, lo hicieron bien, así se puede ver. Entonces, en realidad, hubo una mala noticia relacionada con la economía de Estados Unidos. Ayer en Estados Unidos se publicó el informe de empleo Automatic Data Processing. Normalmente el informe de empleo lo publica el gobierno, pero ese se espera que salga el viernes. Lo que se publicó ayer fue el informe Automatic Data Processing, que es un informe de empleo privado elaborado por una empresa llamada Automatic Data Processing y se basa únicamente en el sector privado. Bueno, el contenido que se publicó ayer es el siguiente. En mayo, el empleo en el sector privado de Estados Unidos aumentó en 3.7 millones de personas. Fue un problema porque el consenso era de 110,000 personas. Por eso, en comparación con las expectativas del mercado, la cifra fue demasiado baja y además en abril fueron 60,000 personas. Por eso, en comparación con abril, en mayo el crecimiento del empleo se desaceleró aún más, lo que muestra que la economía se está enfriando. Visto así, la economía parece estar empezando a preocuparse. Bueno, a pesar de eso, el mercado no cayó mucho. Ahora vamos a analizar por qué sucedió eso. Primero que nada es por Trump, porque habló sobre Powell y dijo que debería bajar la tasa de interés presionándolo de esa manera. El presidente Trump ayudó un poco porque justo después de que salió el informe de Automatic Data Processing, que mostró que el crecimiento del empleo en el sector privado de Estados Unidos fue el más bajo en varios años, presionó a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, para que bajara las tasas de interés. De hecho, lo dijo directamente. Se publicó el informe de Automatic Data Processing. En inglés, que es bastante directo, ahora lo llaman to lower, pero con el nombre completo. Powell es el que baja, to lower, así que ahora tiene que bajar las tasas de interés, así fue como lo expresó. Además, ya no puede decir la verdad. El presidente Trump también enfatizó que para lograr el crecimiento económico es necesario seguir reduciendo los costos de endeudamiento. Cuando el informe Automatic Data Processing, un indicador adelantado del empleo, mostró resultados desfavorables, el dólar se fortaleció ligeramente, como se puede observar. El presidente Trump ha estado presionando repetidamente para reducir las tasas de interés, insistiendo en que Estados Unidos debería tener tasas más bajas que Europa. Lo diré desde mi punto de vista personal.
Según Automatic Data Processing en mayo, se crearon solo 27.000 empleos privados, muy por debajo de lo esperado, lo que podría indicar una desaceleración económica más rápida de lo previsto. A pesar de una explicación clara, el mercado bursátil estadounidense continúa mostrando una tendencia alcista. Ahora, primero, sin embargo, actualmente el impulso alcista del mercado bursátil estadounidense es tan fuerte que se puede interpretar de esta manera. Entonces, ¿por qué sigue fortaleciéndose así? Es porque Estados Unidos está liderando la economía global. La disminución de las tasas de interés de los bonos del gobierno indica que su popularidad ha aumentado, lo que sugiere que se consideran activos seguros. Esto señala una desaceleración económica y un incremento en la popularidad de los bonos del gobierno. Por eso la tasa de interés de los bonos del gobierno bajó. En resumen, es improbable que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés este año o incluso hasta inicios del siguiente. Así es como se puede interpretar esto. Si las tasas de interés continúan elevadas, los costos de financiamiento e intereses para las empresas permanecerán altos. Y además, si bajan las tasas de interés reales, también aumenta la demanda de acciones, ¿verdad? Nosotros invertimos en acciones mirando hacia el futuro, esperando que se creen nuevas industrias en el futuro o que el valor actual del efectivo disminuya. Eso es porque el valor del dinero disminuye con el tiempo. Cuando la economía mejora, las expectativas de tasas de interés a largo plazo aumentan, lo que hace que las tasas bajen. Si las tasas a largo plazo bajan, el valor presente de las acciones puede aumentar, formando un ciclo positivo. Pero hay una condición. Aquí, la condición es que actualmente estamos en una fase de crecimiento y esto solo es válido en dicha fase. Así es como las malas noticias pueden interpretarse como buenas. Cuando hay expectativas de que las tasas de interés bajen, el mercado de valores suele mantener un tono positivo. Especialmente las acciones tecnológicas subieron mucho. Eso se debe a que últimamente el mercado ha estado muy fuerte gracias al aumento de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Pero las acciones de inteligencia artificial no tienen mucha relación con el ciclo económico en general. Han mostrado un crecimiento estructural, no dependen de la economía y por eso pueden seguir creciendo de manera constante y por etapas, independientemente del ciclo económico. Las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial han liderado recientemente el mercado estadounidense, marcando la diferencia. Revisemos y analicemos varios indicadores del mercado. Primero, si vemos el índice KOSPI, recientemente bajó de 2.684 a 2.624 puntos. No hubo ningún cambio en eso. Y tampoco hubo cambios en los índices de los sectores principales, que han estado subiendo desde hace 200 días. El mercado se movió de forma equilibrada, con subidas y bajadas en igual proporción. Así se ve el panorama. Si vemos el índice de avance y descenso, se mantuvo más o menos igual que ayer, por lo que la volatilidad del mercado también se suavizó. 1761 es históricamente un nivel muy bajo de volatilidad. El Fear and Greed Index, que mide el miedo y la avaricia, muestra históricamente que el sentimiento del mercado es extremadamente neutral. La gente aún tiene preocupaciones, lo cual es comprobable. La puntuación máxima de Choice Stock tampoco es muy alta. Hasta hace poco, si superaba los 77 puntos, aún estaba en el nivel de avaricia. Por lo tanto, si lo analizamos, actualmente el sentimiento del mercado está creciendo rápidamente, al nivel de interpretarlo como una burbuja o una euforia. Esto se debe a que aún hay muchas personas que sienten ansiedad. Además, si el precio accionario continúa en alza, se deberá disminuir paulatinamente la ratio de efectivo. ¿Es posible interpretarlo históricamente? A continuación, hablaremos sobre el desempeño de Tapping de Estados Unidos, que tuvo un muy buen crecimiento en el pasado. Volveremos a revisar la tecnología en la parte superior más adelante. Estamos manteniendo una calificación de compra continua, y después del anuncio de resultados de ganancias, la compañía mostró un aumento de más del 20% en el precio de las acciones. En segundo lugar, Meta subió un 16%, lo que fue muy bueno en segundo lugar. En tercer lugar, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subió un 2.42%, seguido por Trade Desk, 2.22%, Palantir, 1.77%, Broadcom, 1.65%, Alphabet, 1.13%, Uber, 1.11%, Advanced Micro Devices, 1.08%, Amazon 0.74% y Nvidia con un alza adicional del 0.5%. Bitcoin registró 10.485 transacciones después de una corrección, mientras que otras criptomonedas bajaron ligeramente. Celestica bajó un 1.12%, Nextera bajó un 1.83%, Vista bajó un 1.88%, Palantir bajó un 2.37%, Strategy bajó un 2.41% y Bitcoin bajó un 2.62%.
Al final, Tesla está en la parte más baja. En el medio, bajó un 3.5% y después del cierre del mercado, muestra una caída adicional del 1.51%. Recientemente, las acciones de inteligencia artificial han sido las de mejor desempeño. Una de ellas está relacionada con Amazon debido a las noticias. En realidad, esta noticia es favorable para Nvidia, no para Amazon. Así es como yo lo evaluaría. Escuchen bien por qué lo digo. Amazon anunció el lanzamiento de su centro de datos y producto de inteligencia artificial de $10.000 millones. Cuando se anuncia un proyecto de esta magnitud, la infraestructura de inteligencia artificial se mantiene estable globalmente. Así deben verlo. Amazon es hoy el que lidera el mercado. El 4 de junio en Norteamérica anunciaron que invertirán $10.000 millones para expandir el centro de datos. Así fue el anuncio. La inversión de $10.000 millones de Amazon en Carolina del Norte muestra claramente nuestra voluntad de liderar la innovación y el futuro de la computación en la nube y la tecnología de inteligencia artificial. En Amazon, David Chapolsky, quien es el principal responsable de asuntos legales y de cumplimiento global, expresó su opinión. Esta inversión convertirá a Carolina del Norte en un centro tecnológico líder, creará miles de empleos de alta calidad y contribuirá significativamente al crecimiento económico de la región, agregó. La inversión de Amazon es la mayor en la historia del estado y proporcionará cientos de empleos bien remunerados en el condado de Richmond, impulsando la actividad económica. Esto resalta a Carolina del Norte como una estrella en ascenso. Josh Stein, gobernador de Carolina del Norte, anunció que Amazon colaborará con instituciones educativas estatales para desarrollar programas de capacitación en centros de datos y ampliar las oportunidades de aprendizaje en el trabajo, según se comprometieron. Ahora, aquí viene la parte más importante de esta noticia. Según el grupo de investigación Synergy Research, para finales de 2024 habrá 1.136 centros de datos a gran escala operados por los principales proveedores de la nube. Esto significa que el número se ha duplicado desde 2019. Es sorprendente la cantidad de nuevos centros de datos y las instituciones de investigación que están emergiendo. Se espera que cada año se agreguen entre 130 y 140 centros de datos más, así que la cantidad de centros de datos seguirá aumentando año tras año. Esta tendencia continuará en el futuro cercano. Bueno, mire esto. Según este estudio, actualmente el 54% de la capacidad de los centros de datos del mundo está concentrada en Estados Unidos, el 16% en China y el 15% en Europa, ocupando así el tercer lugar. Bueno, pero aquí hay una parte que llama mucho la atención. China ocupa el 16% de la capacidad total de los centros de datos. Sin embargo, lo interesante es que una parte significativa de las ventas totales de Nvidia proviene de China. Entonces, cuanto más centros de datos haya, más crecerán las ventas de Nvidia. Así que este tipo de fórmula puede establecerse. Ahora, además, hay otro punto importante que surge. En el proceso se mencionó que la escala de inversión en los nuevos centros de datos está aumentando de manera explosiva. La inversión está creciendo. No obstante, en los últimos años, las empresas han construido infraestructuras de inteligencia artificial, acelerando aún más esta tendencia. ¿Hubo alguna preocupación sobre el crecimiento del mercado relacionado con la inversión en inteligencia artificial recientemente? ¿Existía preocupación de que se estuviera invirtiendo demasiado en inteligencia artificial actualmente y que este nivel de inversión no fuera sostenible a largo plazo? No obstante, según los hallazgos de Lee Seong-gi, este tipo de inversión parece estar acelerándose todavía más. Aunque el número de centros de datos ha aumentado considerablemente, parece que en el futuro será posible un crecimiento aún más eficiente. Así se puede interpretar. Cuando surgen nuevos centros de datos y aumenta la demanda de productos, NVIDIA es el principal beneficiario, así me gustaría interpretarlo. Por eso, cada vez que escucho estas noticias, pienso que NVIDIA es el mayor beneficiario, así lo veo yo. En el informe de McKinsey, publicado en abril de este año, se menciona que al construir un centro de datos para el trabajo de inteligencia artificial, aproximadamente el 60% de la inversión total se destina a hardware de cómputo, ya sea unidad central de procesamiento GPU o equipos dedicados a la aceleración de inteligencia artificial. Así se presentó el contenido del análisis. Y según el contenido presentado recientemente por el grupo Deloitte, las empresas de megatecnología o los grandes proveedores de servicios en la nube están invirtiendo entre el 35% y el 40% de sus centros de datos totales en centros de cómputo optimizados para inteligencia artificial. Sin embargo, hasta el año pasado esta proporción era solo del 15%.
Así, a mayor número de servidores utilizados, menores serán los costos. Pero para instalar servidores con un rendimiento tan alto, el centro de datos debe ser muy competitivo, así que así es como podemos intentar optimizar. Como pueden ver, dentro de los costos del centro de datos, el costo de los servidores ocupa una gran parte, especialmente el costo de las GPU dentro de los costos de los servidores. Esto es muy curioso. Yo lo investigué. Descubrí que entre el 50% y el 60% del costo total de los servidores corresponde a la GPU. Entonces, si miras el precio base del servidor, se puede interpretar que al menos el 60% del precio total de un servidor de inteligencia artificial corresponde al costo de adquisición de las GPU. Así es como se puede entender que al menos el 60%. Entonces, si hacemos un cálculo sencillo, entre el 35% y el 40% del costo total de inversión en centros de datos corresponde a los servidores. Del costo de los servidores, al menos el 60% corresponde a las GPU. De esa manera, al menos entre el 21% y el 24% del costo total de inversión en centros de datos se destina a la compra de GPU suministradas por NVIDIA. El anuncio de NVIDIA de lanzar 100 nuevos productos de centros de datos con GPU significa que se están generando al menos 20 nuevos canales de ventas, lo cual puede interpretarse de manera positiva. Eso depende del grupo de investigación de Synergy. Se espera que cada año se construyan entre 130 y 140 nuevos centros de datos. Bueno, si un solo centro de datos puede generar 2.000 millones de dólares, imagínate si se construyen entre 130 y 140 nuevos centros de datos. ¿Cómo será el crecimiento de NVIDIA en el futuro? La posibilidad de continuar creciendo y la capacidad de seguir expandiéndose rápidamente es mi opinión personal sobre esto. A continuación se presentan noticias sobre el metaverso. Meta anunció que lanzará contenido exclusivo de realidad virtual en colaboración con Disney A24 y el director Cha Sedae. Escuchemos de qué se trata. Meta está colaborando activamente con Hollywood para asegurar contenido exclusivo, con el fin de lanzar el próximo año un headset de realidad virtual premium de próxima generación. Así se explica actualmente en la industria. Meta no solo está contactando a Disney y A24, sino que también se está acercando a pequeñas productoras. La razón es que se preparan para limitar el acceso a cientos de títulos de contenido de video episódico, independiente y de suscripción, basados en su propia producción. Eso es lo que llamamos propiedad intelectual. La propiedad intelectual abarca derechos de autor, licencias y aspectos similares. Empresas como Disney tienen muchísimos personajes muy populares. Bueno, están protegiendo activamente los derechos para que nadie más pueda usar ese contenido. Así es como lo hacen. Meta tiene contenido de este tipo que saldrá el próximo año, como dispositivos de realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología que crea entornos virtuales y están esperando atraer usuarios con estos nuevos dispositivos. La pronunciación es crucial en el inglés. Al usar palabras en este idioma, debes prestar atención a cómo se pronuncian y familiarizarte con ellas. Pero lo más importante es que, con el tiempo, el hardware se vuelve obsoleto y la tecnología avanza resolviendo ese problema. Entonces, ahora mismo hay empresas poderosas como Vision Pro, pero al final, cuando el hardware se generalice, el contenido será lo importante. Así es como podemos prever el futuro. Meta planea lanzar su nuevo producto el próximo año. El nuevo producto llamado Roma, cuyo nombre en clave es así, es un dispositivo de alto rendimiento que proporciona imágenes de alta calidad, incluso mejores que el MetaQuest Realidad Virtual Headset actualmente a la venta. Por ende, es factible una competencia directa con el Vision Pro, y así lo están promocionando. No es un dispositivo grande como el Quest o el Vision Pro, sino un pequeño accesorio que se puede colocar en las gafas de los usuarios con problemas de visión. En lugar de ser un dispositivo voluminoso y pesado, no es un gran visor como estos. En resumen, son gafas normales a las que se les puede conectar un dispositivo externo, lo que las hace más fáciles y cómodas de llevar. Así funcionan. Meta planea fijar el precio de este dispositivo en menos de $1,000, mientras que el precio inicial del Quest actual es más bajo que $300. Sin embargo, sigue siendo mucho más barato que el Vision Pro, que cuesta $3,500. ¿Podremos esperar con ansias lo que viene? Meta también está colaborando con la empresa de cámaras de supervisión de avatares de Imabata, así como con la empresa de entretenimiento de luces y la creación de contenido exclusivo de realidad virtual. Yangsan ya presentó su asociación el año pasado, y también Disney. Yonsei Meta desarrolla contenido de Star Wars para su plataforma de realidad virtual. En cuanto a las personas relacionadas, es Meta.
No solo están creando contenido nuevo, sino que también están planeando adaptar películas y dramas existentes a la plataforma realidad virtual según personas cercanas a Meta. Meta desea que los creadores independientes ofrezcan su contenido exclusivamente en los dispositivos realidad virtual que poseen, al menos por un tiempo determinado. Sin embargo, después de cierto periodo, planean permitir que el contenido también se venda en plataformas de streaming en versión 2D para que pueda llegar a más espectadores y generar ingresos adicionales. Al inicio, ese contenido solo es accesible en sus dispositivos realidad virtual, pero luego se podrá usar en otras plataformas. Así funciona. El objetivo final es expandirse desde Netflix a Disney Plus y otras plataformas para alcanzar una audiencia mucho más amplia. En un inicio, el acceso será cerrado, pero se irá abriendo gradualmente. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona. Al principio del lanzamiento, como no hay muchos usuarios que tengan dispositivos compatibles con el metaverso, no se puede esperar una gran aceptación de inmediato, así es como lo pueden ver. Por ende, ahora podemos comprender y comparar el presente y futuro, permitiéndonos analizarlo desde esa óptica. Por otro lado, Apple no cobró tarifas adicionales a los proveedores de contenido cuando lanzó Vision Pro. Aquí se ve claramente la diferencia estratégica entre las dos empresas. Meta ha invertido agresivamente en realidad virtual durante más de una década, desde que adquirió Oculus en 2014. El Meta Quest Headset en este campo es el mejor dispositivo, pero no logró popularizarse. Bueno, esto es porque, como mencioné antes, la tecnología no ha llegado al nivel que esperábamos. Y si usamos esto y sentimos que estamos realmente inmersos, muchos lo siguen usando, pero hasta ahora principalmente para algunos juegos y nada más. Viéndolo así, lo comprenderás. El metaverso no solo se desarrolla con dispositivos realidad virtual, también se crean entornos y clases inteligentes impulsadas por su inteligencia artificial. Los consumidores ya están entrando gradualmente en estos espacios. Los Smart Glasses tienen un diseño más ligero y elegante que los cascos de realidad virtual, pero son mucho más potentes en funcionalidad. Meta ha vendido más de 200.000 gafas inteligentes desde su lanzamiento en 2021 hasta febrero de 2023. Al principio, aparentan mostrar una imagen bastante exitosa. La división Reality Labs de Meta se enfoca en el desarrollo de gafas inteligentes, gafas de realidad virtual y realidad aumentada que se superpone al mundo real. El año pasado, las ventas fueron de 2.1 billones de dólares. Sin embargo, las pérdidas reales fueron de 17.7 billones. Hasta ahora la inversión ha sido enorme. Yo pienso que esta es la fortaleza de Meta. Meta es así. En el último año, las ventas crecieron un 19.37% y la utilidad por acción aumentó un 47.45%. Si vemos el margen bruto, es de 81.77%, el margen operativo es de 39.1% y el retorno sobre el capital es de 39.83%. Las cifras son impresionantes y ahora está en su punto máximo, pero si lo analizas, ahora mismo está mostrando resultados muy buenos. Por eso los inversionistas están dispuestos a pagar una prima considerable por las acciones de Meta, aunque eso signifique asumir ciertos riesgos. Si los resultados no fueran buenos y los inversionistas solo miraran al futuro, estarían inquietos. Actualmente, los resultados financieros son excelentes, con un crecimiento del 20% en las ventas y un aumento del 47% en las ganancias por acción, utilidad por acción. Magin está increíblemente bien. Por lo tanto, se esperan resultados positivos y que muchos inversores estadounidenses quieran invertir en cuanto a la entrada de inversores. Así se ve el panorama. Bueno, la razón por la que el futuro de Meta genera expectativas es porque actualmente está recibiendo mucha atención por el futuro. Así es posible la valoración. Bueno, a continuación vamos a analizar el momentum de las acciones de Meta, pero el momentum actual de las acciones es demasiado fuerte. De las 26 empresas listadas no tengo acciones en ninguna. Mi portafolio tiene 10 empresas y he comprado acciones de 16. Ahora, vayamos a la pantalla de precios de las acciones para revisarlos. El rango de precios está entre 650 y 670. Ya ha rebotado aquí antes, formando una línea de soporte a corto plazo. Así se puede interpretar en retrospectiva. Pero el problema es que el punto anterior aún está bastante lejos. Entre 740 y 750 hay una fuerte línea de resistencia formada. Así es como se ve. Si superamos el máximo de 740 alcanzado en febrero de 2025, la tendencia alcista se fortalecerá. Si eso sucede, podríamos incluso esperar que llegue a 800. Entonces, pero si después de alcanzar el punto máximo de 740 vuelve a empezar a bajar, en este caso, la línea de soporte es la media móvil de 21 días. Si esta no logra servir como soporte, podríamos esperar algo similar.
Si eso sucede, el nivel de 640 es la media móvil de 21 días actualmente. En esta zona podríamos ver un movimiento lateral y luego otro intento de subida. Así es como puedes verlo. Supongamos que la media móvil de 21 días se rompe. En ese caso, hay una línea verde justo debajo. La línea actual es 589, pero si baja a 61, justo debajo de 589, indicará una transición completa a una tendencia bajista. Así podemos interpretarlo. Así, al observarlo en varios niveles y al ver la tendencia general del precio, creo personalmente que sería bueno ajustar la estrategia de inversión de acuerdo a eso. A continuación, analicemos la historia de Tesla. Tesla anunciará sus resultados el 12 de junio, generando muchas expectativas sobre su crecimiento futuro. A pesar de eso, ayer las acciones de Tesla subieron un 3.55% y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años también mostró una ligera subida adicional del 1.75%. Aunque el lanzamiento del robotaxi no se anunció la semana pasada, el precio de las acciones y los índices de futuros han caído tanto. Vamos a analizar por qué sucedió esto. Primero, hay noticias de que dos empresas están compitiendo. Veamos qué empresas están compitiendo. Tesla está siendo afectada por China, la disminución de ventas en Alemania y otro factor adicional. Elon Musk y Olaf Scholz tuvieron un enfrentamiento público, lo que afectó negativamente el precio de las acciones. Así se resumen los factores. Elon Musk. Trump expresó su fuerte desacuerdo con la propuesta de comparecencia. Esto puede tener un impacto negativo en políticas como los incentivos fiscales para Tesla y existe la preocupación de que esto suceda. La relación entre Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, y el expresidente Trump era muy buena hasta hace poco. Por eso, el presidente Trump mostró una gran influencia en la aprobación de políticas favorables a las empresas privadas, y por eso había muchas expectativas al respecto. Sin embargo, si la relación se deteriora, existe la preocupación de que el apoyo de Trump podría desaparecer. Muchos estaban atentos a esto. Pero ahora, las ventas reales están disminuyendo. En Alemania, durante mayo, Tesla vendió solo 1.210 unidades, una cifra bastante baja. Esta cifra representa una reducción del 36% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De enero a la fecha, las ventas acumuladas fueron de 7.030 unidades, una disminución del 58% respecto al mismo periodo del año anterior. En Alemania, las ventas han bajado más del 50% actualmente, lo cual es comprensible dadas las circunstancias. Posteriormente, se revelaron los números de ventas en China. En el mercado chino, las ventas de mayo rondaron las 62.000 unidades. De ser así, esto representa una baja del 15% respecto al mismo lapso del año anterior. La relación con Tim Príncipe, presidente de Tesla, que antes era sólida, se ha debilitado. La situación real sigue siendo mala. La caída del precio de las acciones de Tesla se debe principalmente a dos razones. Viéndolo así, se entiende mejor. Pero eso no fue todo. Además, el rápido crecimiento de una de las empresas es un gran impulso. La razón principal es que la gestión de recursos de Tesla es una de las causas fundamentales de la caída, y esta interpretación se está extendiendo. Es importante porque el método de Tesla para desarrollar la conducción autónoma difiere del de otras empresas automotrices. Las empresas tradicionales usan radares y lidars, pero Tesla confía en las cámaras. Por eso, se dice que el método de conducción autónoma de Tesla podría ser la principal causa de accidentes fatales. Esta es la opinión que está surgiendo. Sobre este tema, en lugar de explicarles directamente, creo que sería mejor revisar juntos la noticia de Bloomberg para que lo entendamos con más detalle y claridad. La transmisión de hoy termina aquí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final del programa de hoy. Mañana volveré con información diversa que pueda ser útil para sus actividades de inversión. Hasta lograr la independencia financiera invirtiendo en acciones estadounidenses, continuemos luchando unidos. Que tengan un día feliz, muchas gracias. La pregunta más importante y la que más recibo es ¿por qué ocurrió la caída en noviembre de 2023? Lo crucial es que lo estoy haciendo público. He recibido muchas reacciones sobre esto. Ahora es junio de 2024. Aún así, para ser exactos, este incidente que ocurrió en enero de 2023 se volvió importante para Tesla porque fue cuando se reveló la manipulación de las pruebas de emisiones. La investigación continúa. Esta situación mostró claramente cómo Estados Unidos regula esta tecnología. Es impactante.
Cuando se trata de la seguridad de las mascarillas en la autoadministración diaria, hay que considerar cuidadosamente las regulaciones y seguir las instrucciones de uso en cada situación. La realidad es un poco diferente. De hecho, Tesla ya está fabricando vehículos equipados con los elementos necesarios para la conducción autónoma, y si declara que su sistema de conducción autónoma está completo, podría ponerlos en las calles de inmediato. En Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras no tiene la obligación oficial de aprobar o desaprobar si un vehículo es seguro o no. Con base en estos informes se están acumulando patrones de datos. En el caso de este accidente, se confirmó que el problema fue causado por una combinación de varios factores y que el sistema detectó el problema en condiciones específicas. Por lo tanto, es necesario investigar si este sistema es seguro o no bajo esas condiciones. Esto es claramente un riesgo y es una situación que merece ser observada. Aunque este incidente es raro, en Estados Unidos cada año se reportan decenas de miles de accidentes de tráfico. Aunque Tesla tiene la intención de mostrar la realidad tal como es muy raro que un accidente individual como este reciba tanta atención. Para la familia de Sonus Stories, esto fue algo muy doloroso y también para Keston, quien era el conductor de Tesla. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, hay una clara diferencia entre la forma en que Waymo y Tesla utilizan la conducción autónoma. Esta parte es el aspecto técnico central de este incidente. Elon Musk sostiene firmemente que Tesla puede lograr la conducción autónoma solo con cámaras, sin necesidad de sensores como el radar o el LiDAR. Esa es una posición bastante única en la industria. Waymo tiene un enfoque totalmente distinto. Waymo ofrece un sistema de conducción completamente autónomo, que funciona incluso sin que el conductor intervenga, por lo que utiliza sensores más precisos y de mayor costo. Entonces, la pregunta clave de este asunto es si todo depende solo de las cámaras. Especialmente en este caso, la visibilidad era baja y era difícil confirmar la situación al frente solo con la vista. Aunque se puede ver en el video de la cámara de visión trasera, no se veía claramente qué había delante del vehículo modelo Y, donde ocurrió el accidente, y el peatón apareció repentinamente justo antes del impacto. Gracias.